Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol, Primero la Gente. Medellín se viste hoy de flores, color y tradición para vivir uno de los momentos más importantes de la edición número 69 de la Feria de las Flores. Y a esta hora, las calles de la capital antioqueña reciben el gran desfile de silleteros, que es una de las tradiciones más representativas de esta feria. Valentina Espinosa está en uno de los puntos de concentración del desfile. Valen, cuéntanos a qué hora arranca este desfile. Catalina, Alejandra y televidentes, muy buenas tardes. Así es, aquí nos encontramos en 2 horas, en 1 hora y media inicia este desfile que es tan esperado y amado, no solamente por los propios, sino también por turistas. Inicia a las 2 de la tarde, 5 horas de recorrido hasta las 7 de la noche, 2.4 kilómetros y pasa por supuesto por las principales vías de la capital antioqueña. Una de estas es esta, la avenida regional, que es donde estamos nosotros. Y les voy a mostrar un poquito en estos momentos. La logística está terminando de organizar a todos los silleteros, por supuesto también en todas las categorías. Recordemos que son varias: monumental, emblemática, tradicional, artística, comercial, infantil y junior. Por supuesto, aquí las personas también están emocionadas para ver todo este arduo trabajo de los campesinos. Son 140 que van a engalanar las calles con estas obras, con flores naturales, frescas. Recordemos que también muchos se demoran meses haciéndolas. Ayer, por supuesto, también estuvimos visitando las fincas de Santa Elena, así que veamos también cómo estos campesinos han trabajado en familia, por supuesto. Un tema de generación en generación para engalanar las calles. Desde temprano, los 540 silleteros de Santa Elena sumaron con sus creaciones a la avenida regional de Medellín. Llegó el gran día y los niños lo tienen claro, así estén trasnochados. Estoy un poquito trasnochada, pero la verdad es que vengo con todo este desfile porque sé que es algo que me gusta y es algo que me inspira. Y si sale de mi corazón, vamos con toda. Bueno, esta silleta tradicional me ayudó a crearla toda mi familia. Nos reunimos ayer y quisimos crear esta silleta porque es como que me inspira. Pero los silleteros categoría junior también están emocionados. Mensajes como recordar a quienes ya se fueron, valorar la vida y los sueños son algunos de los que abundan por este lado. Son más de 500 los campesinos del corregimiento de Santa Elena que hoy van a desfilar con sus creaciones por toda la avenida regional hasta Plaza Mayor. Son diferentes los mensajes que hacen alusión a la naturaleza, a la vida, a diferentes sitios importantes de la ciudad de Medellín. Yo escogí la educación como un mensaje principal porque si uno se pone a pensar mucho, a base de toda la educación uno puede llegar a cumplir todos sus sueños y metas. Están cansados y eso que no ha iniciado el desfile. Sin embargo, cuando uno está contento, nada malo se siente, ni en los ojos ni en los hombros. ¿Estás como cansado? Un poco, Erika, del agotamiento. ¿Por qué se cansan tanto? Es que ustedes muchos días sin dormir bien. Sí, Erika, prácticamente más de una semana alistando todo lo de la silleta, lo de la feria. La educación, la naturaleza, el planeta, Antioquia, la paz, la esperanza, la pujanza y las tradiciones son otros mensajes que resaltan. Yo creo que es algo que nos inculcan desde muy niños. Finalmente crecemos siendo silleteros. Bueno, ¿están ustedes desde qué hora aquí? Pues nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana, pero sí, trabajamos toda la noche. Pero otros que también madrugaron para coger puesto fueron los turistas. Personas de diferentes partes del mundo van a aguantar solo lluvia con tal de ver a estos silleteros echados para adelante y hoy más florecidos que nunca. Tiene un callo en los pies, Gerá, y el amor por estarte. Bueno, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Feliz, emocionado y por qué? Estoy muy feliz porque es mi desfile número 40. Llevo 40 años desfilando porque cuento con la familia. La realidad es que hoy la ciudad está llena de flores, pero más que eso, de campesinos cargados de ilusiones y de creatividad. Así la mayoría tengan sueño. Es su fecha, donde todos los valoramos más que nunca y que reconocemos que sin ellos, la cultura paisa queda a medias. Muy bien, claro que sí, pese al cansancio están todos felices. Aquí nos encontramos con un silletero que ha llamado muchísimo la atención por el color rojo de su silleta. David, bienvenido. ¿Cuánto te demoraste con esta silleta y qué tipo de flores tienes acá? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Demorarme diría que toda la vida, porque es un sueño desde pequeño uno ser silletero y toda la vida uno crece cultivando las flores y con el sueño de ser silletero, diría que toda la vida, ¿cierto? Pero esta como tal, para poderla traer
las flores fresquitas acá al desfile de silleteros, toda la noche, toda la familia en pro de hacer lo mejor posible y expresar pues lo más bonito que pudiéramos con nuestras flores naturales para el desfile y para ustedes. No, muchísimas gracias, David. Te felicito porque además te quedó hermosa. También les muestro que aquí a mi lado izquierdo se encuentran las silletas que ya fueron preseleccionadas por los jurados que durante la mañana estuvieron analizando una por una y en pocos momentos se llevará a cabo la premiación para saber quiénes ganarán premio a las mejores silletas. Yo por el momento me quedo disfrutando, pero en un rato les tengo más detalles de cómo se vive este gran desfile de silleteros. A las 12 del día, 37 minutos, hablamos de los planes del nuevo gobierno que en materia económica dio las primeras señales de lo que será su estrategia para recuperar Ecopetrol, la empresa petrolera más importante del país y una de las principales fuentes de recursos para el Estado. Estrategia que incluye, por ejemplo, Alejandra, más exploración de petróleo y gas, la reactivación de reservas y también vía libre al fracking bajo condiciones de control. Todo esto hacen parte de la hoja de ruta anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella. Pero ahora bien, la pregunta es qué tan viable es esa estrategia y qué implicaciones tiene para el futuro de la petrolera. Pregunta que le planteamos hasta ahora a Laura Rojas. Usted nos tiene todos los detalles, Laura. Compañeras, buenas tardes. Ecopetrol quedó en el centro de la nueva hoja de ruta económica del gobierno. Durante la posesión, Abelardo de la Espriella habló importante de recuperar la solidez de la petrolera, reforzar su gobierno corporativo y aumentar la producción de hidrocarburos, incluyendo la posibilidad de avanzar con un fracking con controles ambientales. Con esta estrategia, el gobierno busca fortalecer una fuente clave de recursos para el país y recuperar la confianza de los mercados y los inversionistas. Esto dicen los expertos sobre este nuevo viraje. Ecopetrol no solo es la petrolera más grande de Colombia, también es una de las empresas que más aporta recursos al presupuesto general de la nación, los cuales son distribuidos para financiar programas públicos en las regiones del país. Sin embargo, en los últimos años la compañía ha venido enfrentando varios desafíos. Caída en las utilidades frente a los años récord, menor crecimiento de reservas y cuestionamientos sobre la estabilidad de su gobierno corporativo. Por eso, el presidente Abelardo de la Espriella anunció un plan de recuperación que tendría 4 frentes principales. El primero, más exploración, reactivar contratos de petróleo y gas, buscar nuevas reservas, reducir dependencia de importaciones de gas. El segundo, fracking responsable, pilotos de supervisión técnica, licencias ambientales estrictas. Tercero, gobierno corporativo, juntas directivas más independientes, decisiones técnicas y no políticas, recuperar la confianza inversionista. Y cuarto, recuperación financiera, mayor producción, más caja para inversión. Sobre el punto más polémico, el fracking, el mandatario aseguró que no se trataría de una práctica sin controles. Esto dicen los expertos. Las preocupaciones que hay sobre el impacto en los acuíferos hay que desvirtuarlas cuando no son ciertas. Por ejemplo, la profundidad a la cual se hacen esas operaciones no tiene relación con la profundidad a la cual se extrae el agua para consumo humano, y la sismicidad está controlada por las tecnologías. Analistas del sector consideran que el mensaje busca enviar una señal de estabilidad económica a quienes estarán atentos a 3 indicadores claves. Si realmente se reactivan nuevos proyectos de exploración, cómo se conformará la junta directiva de Ecopetrol y si la empresa logra mejorar sus indicadores de producción, reservas y rentabilidad durante los próximos trimestres. Los primeros pasos a dar ya fueron anunciados. Se convocará una asamblea extraordinaria de Ecopetrol para la elección de una nueva junta directiva, en donde muy seguramente se van a cambiar los 7 representantes que tiene el gobierno nacional. Los otros 2 son independientes, el uno representa a los departamentos productores y el otro a los accionistas minoritarios. Elegida la nueva junta directiva, esta tendrá que ocuparse de la elección del nuevo presidente de la empresa. El nuevo gobierno plantea que la recuperación de Ecopetrol será una pieza clave para fortalecer las finanzas públicas, aumentar la seguridad energética y recuperar la confianza de los inversionistas.
Laura, pero también el presidente Abelardo de las Priella anunció la posibilidad de la eliminación del impuesto al patrimonio. ¿En qué consiste esta medida? ¿A quiénes beneficiaría y además qué impacto tendría esto en las finanzas del país? Catalina, efectivamente, el presidente Abelardo de las Priella abrió un nuevo frente en la discusión económica al plantear la posibilidad de eliminar el impuesto al patrimonio, un tributo que actualmente pagan las personas con mayores niveles de riqueza en Colombia. La propuesta haría parte de una estrategia orientada a atraer la inversión, atraer el capital y reducir la carga tributaria sobre el patrimonio. Pero revisemos qué plantea el gobierno nuevamente: reactivar el consumo, impulsar la inversión y aumentar pues el crecimiento económico. ¿Qué es el impuesto al patrimonio? Es importante entender esto. El patrimonio líquido sería para las personas con viviendas, apartamentos, lotes, acciones, inversiones, ahorros y otros activos. Todos estos pues que llegarían a sumar en este momento, en 2026, cerca de 3.600 millones de pesos. Pagan el impuesto las personas con este tipo de patrimonio, menos las personas que tienen deudas y obligaciones financieras. Ya sabiendo esto, ¿quiénes dejarían de pagar? Personas con patrimonios altos, grandes propietarios, inversionistas, empresarios, titulares de activos de alto valor. No aplicaría a la mayoría de los hogares colombianos. Esto es lo que dice uno de los expertos que avala esta medida. Considero acertada la propuesta de eliminar el impuesto al patrimonio. Es un impuesto que recauda relativamente poco, pero genera incentivos muy fuertes para trasladar capitales e incluso la residencia fiscal a otras jurisdicciones. Su eliminación podría contribuir a recuperar la inversión y a incentivar el retorno de capitales al país, como anecdóticamente ha ocurrido en relación a algunos jugadores de fútbol. Bien, la discusión apenas comienza, pero ya pone sobre la mesa una pregunta de fondo y es cómo impulsar la inversión sin debilitar las finanzas públicas ni reducir la capacidad de financiación del Estado. Laura, muchísimas gracias, pero hay que decir, y seguimos con el tema económico, que las cuentas del presupuesto para el 2027 aún no están cuadrando, y esto tras las alertas de un desfinanciamiento superior a los 30 billones de pesos. Fue radicada entonces una proposición en el Congreso que busca que se devuelva ese proyecto al Ministerio de Hacienda. María Fernanda Tarazona nos amplía, nos cuenta de qué se trata. María Fernanda. Alejandra y televidentes, esta proposición llegó en las últimas horas al Congreso de la República, firmado por 30 congresistas, y busca que se devuelva este proyecto de presupuesto para el 2027 radicado por 575,6 billones de pesos al gobierno de las Priella, en gran parte por ese hueco de 30 billones de pesos que, según la Contraloría General de la República, tiene esta propuesta que fue radicada por el gobierno Petro. Nosotros estuvimos hablando con varios expertos que aseguran que este debe ser el camino, ya que este nuevo gobierno deberá ser el encargado de presentar un presupuesto mucho más financiado y que esté mucho más acorde a los ingresos que en ese momento tiene el gobierno nacional y no ligado a una ley de financiamiento como ocurrió en años anteriores. Una de las tareas más importantes que tendrá el Congreso de la República entrante será el trámite del presupuesto general de la Nación para el 2027, radicado por el gobierno Petro por 575,6 billones de pesos y que llega desfinanciado en 30,2 billones de pesos. Incluso con la reforma tributaria que presentó Gustavo Petro, solamente se recaudarían cerca de 22, de tal manera que en cualquier caso ya tendría un faltante bien significativo este presupuesto. No hay ninguna certeza de que haya una ley de financiamiento que se pueda aprobar para corregir ese desequilibrio. Además, nosotros estimamos desde el Centro Democrático que el hueco no es de 30,2, sino de 60 billones. En medio de este panorama, el Centro Democrático busca a través de una proposición que esta propuesta vuelva al gobierno nacional. En general se justifica, pues, mirar esto con lupa. Había muchas críticas a la forma en que se estaban presentando la propuesta de ingresos y gastos del gobierno para el 2026 y 2027. Esta solicitud pondría un nuevo reto. En el calendario, hasta el 15 de septiembre, hay plazo para que el Congreso apruebe el monto general. El hueco fiscal es mayor de lo que se está previendo. Entonces, si uno pues disfraza cifras, sobreestima ingresos y subestima gastos, pero de todas formas la plata tiene que salir de algún lado y ese problema se le viene al nuevo gobierno. Sin embargo, en caso de que el gobierno decida volver a radicar un documento, podrá hacerlo hasta el 25 de agosto para que el 1 de octubre pueda debatirse en comisiones económicas. Lo más acertado y lo más
exacto desde el punto de vista político es regresárselo al gobierno para que imprima su programa de gobierno o al menos el inicio del mismo a través del presupuesto. Este presupuesto radicado por el entonces ministro de Hacienda Germán Ávila también encendió las alarmas de la Contraloría, ya que este debe sustentarse, según el organismo de control, en ingresos ciertos y no sobre supuestos. Este presupuesto depende de la aprobación de una ley de financiamiento o reforma tributaria que quedaría en manos del Congreso. Se espera que las comisiones económicas estén citados para este miércoles de la semana entrante y en caso de ser aprobada esta proposición que llega al Congreso de la República será máximo hasta el 15 de agosto que se podrá devolver al gobierno de las Priella y dicen los expertos que deberá ser mucho más acorde con el programa de gobierno del gobierno entrante. Catalina y televidentes. María Fernanda, gracias. Y es que el gobierno entrante recibe una economía con grandes retos y, por supuesto, desafíos para los próximos 4 años. Las finanzas públicas, el nivel de endeudamiento y el bajo crecimiento ponen sobre la mesa la necesidad de tomar decisiones inmediatas para recuperar el equilibrio y dinamizar la economía. Henry González, ¿cuáles son esos principales desafíos en esta materia? En la transición hacia el nuevo gobierno, la economía es quizás el tema sobre el cual hay más reflectores puestos. Muchas cifras son alarmantes, las preocupaciones y los retos son de tal magnitud que bien podríamos afirmar que la estabilidad de la nación está en juego. Veamos por qué los analistas advierten que la herencia económica que el gobierno saliente le deja al gobierno entrante es en muchos campos históricamente compleja. El presupuesto general para 2027 es una muestra de las graves dificultades de corto plazo del gobierno. Comparando los gastos y los ingresos, aparece un faltante de 30 billones de pesos, algo que ocurrió también en los años anteriores del gobierno de Gustavo Petro. Este gobierno saliente, el gobierno Petro, fue muy optimista al pronosticar ingresos tributarios. Si uno mira 2023, es nuestro año de máximo, digamos, recaudo tributario de la historia. Llegamos por primera vez a más del 16% del PIB después de las devoluciones y demás, que es lo que le queda al Estado y lo que queríamos mirar. Y desde ahí estaban esperando 18%. La solución para ajustar el presupuesto en buena parte está en un apretón de gastos. El nuevo ministro de Hacienda reconoce que tendrá que hacer el recorte más grande en la historia republicana del país. Creo que estamos ante un reto enorme porque las finanzas de Colombia tienen estructuralmente un gasto que es muy inflexible. No es como que uno de un día para otro pueda mañana ya recortar. ANIF ha hecho una propuesta de un ajuste fiscal de 3 puntos del PIB, donde el grueso, casi 2 puntos, son gracias a mejorar la eficiencia del gasto y obviamente poner en cintura, por ejemplo, el gasto burocrático o incluso los salarios de los funcionarios públicos. Pero aún hay un problema financiero mucho más estructural. La deuda del gobierno nacional se elevó hasta 1.167 billones de pesos. Solo en los últimos 4 años aumentó en 363 billones de pesos. Este año, solamente para dar una cifra, el gobierno estima un déficit que va a ser ligeramente inferior al 6% del PIB. Pero los cálculos independientes, los analistas, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal hablan de un déficit que podría llegar a casi el 8% del PIB. Apenas comenzando y con la olla raspada, el gobierno entrante deberá pagar compromisos por 149 billones de pesos en este semestre y 40 billones más el año que viene. Y ni qué decir de las llamadas vigencias futuras. El gobierno de Gustavo Petro firmó obligaciones y contratos que bloquean recursos enormes de los años venideros. El monto de vigencias futuras aumentó de cerca de 180 billones en el año 2025 a 260 billones. Estamos hablando de un incremento histórico cercano al 40% de vigencias futuras. Pero también es claroscuro el entorno económico del país en general. El crecimiento de la economía cayó en 2023 a menos del 1% y apenas ahora se está recuperando a niveles del 2,6%. En 2027 de nuevo caerá ese crecimiento. Este año que acaba de terminar, 2025, la economía cerró con la tasa de inversión más baja en 20 años, de apenas el 16% del PIB. Colombia tenía tasas de inversión del 21-22%. La inflación volvió a subir, alcanzó en 2023 su punto más alto, por encima del 13%, y ha bajado, pero aún es del doble de la meta fijada.
Consecuencia de eso, la Junta Directiva del Banco de la República subió la tasa de interés de referencia gradualmente de 9% hace 4 años a 12% actualmente, en un intento por frenar la inflación. El Banco de la República va a tener que seguir haciendo la ingrata tarea de tener unas tasas altas hasta que, por ejemplo, la situación fiscal mejore y en ese orden de ideas tenga más espacio el banco para tener menores tasas. Por circunstancias variadas, en los últimos 4 años la tasa de cambio del dólar pasó de 4.330 pesos a un pico de 5.100 pesos y ahora se desplomó a menos de 3.200 pesos, con las consecuencias que deja, buenas para unos, pero perversas para otros, como es el sector exportador, que ya está pidiendo alivios. Yo personalmente creo que la solución está en pensar cómo generamos ingresos. Y hay un lado importantísimo que es poner a la economía a crecer a unas tasas más rápidas. En medio de los retrocesos del gobierno de Gustavo Petro en materia económica, también hubo avances, especialmente en materia social. Por sus efectos económicos, algunas reformas y decisiones no fueron del agrado de los empresarios, pero sí de los trabajadores. Para comenzar, el desempleo se redujo del 10,6% en que lo recibió Petro a un histórico 8%, y los subsidios monetarios ayudaron a que la pobreza disminuyera considerablemente del 36,6% en 2022 al 28% al cierre de este año. De otro lado, el salario mínimo subió más del 70% en el gobierno Petro al pasar de 1 millón de pesos a casi 1.800.000. Los trabajadores beneficiados quedaron felices, pero esto tuvo repercusiones. El aumento de los costos laborales que se hizo, por ejemplo, a través del salario mínimo, ha hecho no solamente que una gran parte del nuevo empleo se vaya a la informalidad. Como vemos, las tareas del nuevo gobierno serán difíciles por los enormes retos que tiene por delante. Dicen los expertos que las soluciones no serán todas en los primeros meses. Algunas serán progresivas, otras tardarán, dadas las limitaciones presupuestales. Sin embargo, el nuevo gobierno viene anunciando diferentes medidas con las cuales atacar estos problemas. Por ejemplo, eliminar entidades que tienen funciones duplicadas, recortar gastos de funcionamiento, reperfilar la deuda del gobierno nacional para hacerla más manejable, retomar cuanto antes la regla fiscal, también presentar una nueva reforma tributaria que reduzca la carga fiscal de las empresas y, por supuesto, estimular el crecimiento económico y el aparato productivo de nuestro país. Y a las 12 del día, 53 minutos, nos detenemos momentáneamente en el desarrollo de los temas económicos y nos concentramos en otro asunto clave. Y es que uno de los virajes más significativos que marca el gobierno de Abelardo de la Espriella es la descentralización, la consigna de gobernar desde las regiones. Incluso ya se están disponiendo oficinas en algunas ciudades capitales, aunque la sede alterna sería Barranquilla, la puerta de oro de Colombia. Y allí justamente se encuentran nuestros compañeros Luisa Fernanda Llanes y Juan Pablo Contreras. Adelante y cuéntenos cómo se proyecta esta descentralización. Compañeras, buenas tardes. Estamos en vivo desde Barranquilla, la capital del Atlántico, una ciudad que siempre nos recibe con temperaturas altas. Estamos a 32 grados, Lucía, y justamente estamos en la Plaza de la Aduana porque esta ciudad se proyecta para ser la capital alterna de Colombia tras la propuesta del presidente Abelardo de la Espriella. ¿Cuál es este edificio en el que estamos, Lucía, y por qué sería una de las sedes de gobierno? Juan Pablo, este es el antiguo o el edificio de la antigua aduana. Esta edificación respondió ya hace más de 100 años a todo ese auge económico que tuvo Barranquilla en materias de importación y de exportación en Colombia. Pero cuando toda esa dinámica portuaria cambió hace ya 32 años, la aduana alberga toda la vida y la más significativa, valiosa y curada agenda cultural de Barranquilla. Es el complejo cultural y muchas cosas, más de 600 actividades al año ocurren aquí. Y que está sonando, Lucía, para ser oficina de ministerios o de algunos despachos del presidente Abelardo de la Espriella también. Lo ha dicho el mismo presidente, que está interesado en que esa estructura de estilo neoclásico, así como la que se está adecuando dentro del Batallón Paraíso, sea una de las sedes que alberguen sus oficinas de gobierno. El Batallón Paraíso queda aproximadamente a 10 minutos de este punto y nos cuentan que cerca de 300 personas han trabajado día y noche en la adecuación de esta infraestructura, también con un estilo neoclásico y republicano, en adecuarlo para que sea la oficina, el despacho del presidente Abelardo
de la Espriella. Esto tiene un búnker subterráneo y nos cuentan que ha sido usado durante varias ocasiones para misiones especiales de seguridad. Allí se han reunido la cúpula del Ejército, de Policía y diferentes mandatarios para tomar decisiones sobre ataques a grupos armados, sobre operaciones militares de trascendencia nacional, y que por eso es que Abelardo de la Espriella también quiere darle pues importancia a este lugar ubicado aquí en el corazón de Barranquilla. Con toda la seguridad que ha sido uno de los símbolos fuertemente marcados desde su atípica posesión allí en Cali. Pues para conocer justamente cómo está avanzando las adecuaciones dentro del Batallón Paraíso, en esa sede alterna de la presidencia, nos acompaña a esta hora en Noticias Caracol el gobernador del Atlántico, doctor Eduardo Verano de la Rosa. Gobernador, bienvenido a Noticias Caracol y hablemos justamente de esas obras, que más de 300 obras realizan allí. ¿Cómo van las adecuaciones? Que usted estuvo hoy, gobernador, allá. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, estamos, yo creo que muy contentos que el señor presidente Abelardo de la Espriella ha decidido tener como uno de sus despachos cercanos a su casa de residencia el Batallón Nariño, pues, que es donde el Batallón Paraíso, que es donde queda nuestra estructura que hemos preparado, que hemos habilitado totalmente para que el presidente pueda tener allá un centro de despacho, pueda tener allí también no solamente una sala de ministros y también todas las adecuaciones necesarias para que pueda ejercer la presidencia desde ese punto. Entonces, lo hemos habilitado, lo hemos refaccionado y creo que estaremos totalmente listos dentro de 2 o 3 días, que esperamos que el presidente llegue a tomar posesión de ese sector. Justamente un trabajo, gobernador, que nos cuentan que empezó hace aproximadamente 3 semanas y que pues tiene entonces su recta final durante esta semana. ¿Cuál fue el principal reto para adecuar este lugar? ¿Qué fue lo que pidió el presidente Abelardo de la Espriella? Él, entiendo que ha ido también a hacer como digamos una revisión de cuál será esa infraestructura en la que va a despachar. Lo más importante es seguridad. Entonces es un sitio que con el apoyo de Tecnoglass se ha blindado totalmente, tiene puertas y ventanas blindadas, y también otros empresarios como Luis Ovalle han también apoyado. Muchos empresarios, aires acondicionados han sido donados, en fin, todo el mundo, todos ponen. Eso es lo que hemos hecho, porque en 3 semanas era imposible haberlo hecho con los sistemas de contratación de una gobernación. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es hacer la labor de coordinación de varias donaciones que empresarios de la ciudad han hecho para habilitar ese sitio para que sirva como una oficina, como un despacho, incluso hasta como una vivienda del señor presidente, si así lo quiere. Todos ponen, dice usted, gobernador, pero también todos esperan. ¿Qué podría estar esperando puntualmente el Departamento del Atlántico después de esa decisión del presidente de despachar desde aquí, desde Barranquilla, desde este departamento? ¿Cómo se vería beneficiado en términos de seguridad, en términos de economía, de logística, incluso para lo que ocurre, para los grandes eventos que ocurren en este departamento? Son 200 años de centralismo absoluto y total. Desde Rafael Núñez, que en 1885 despachó desde Cartagena, nunca jamás había habido una posibilidad de que una persona oriunda de la región Caribe ejerciera la presidencia, y lo quiere hacer precisamente desde su propio terruño. Entonces, hemos habilitado los sitios para que él pueda ejercer sus labores de presidente desde Barranquilla sin ninguna restricción, sin ningún problema, al contrario, dándole todas las facilidades, toda la tecnología, toda la disposición, no solamente logística, sino también de carácter social, para que él pueda tener, sin ninguna duda, el mejor sitio para poder hacer desde Barranquilla el manejo de la presidencia como él lo desea. Gobernador, y rápidamente una pregunta final. El presidente Abelardo de la Espriella le ha hecho la solicitud formal para también usar este edificio de la Plaza de la Aduana como sede de gobierno para otros ministerios. Yo creo que ese es el problema que tenemos con la aduana es que no tiene la estructura logística y especialmente de protección y seguridad para el presidente, porque es un sitio mucho más abierto, mucho más ventanas, más puertas. En cambio que este sitio del batallón
Paraíso definitivamente tiene todas las características de seguridad para un manejo de presidencia de la República. Sin embargo, él ha dispuesto que todo ese dispositivo que tenemos en la aduana, que como ustedes lo acaban de explicar es un salón pues con mucha historia y sobre todo cultural, y tiene los espacios para todo lo que tiene que ver con actividades culturales, lo va a utilizar para manejo de delegaciones que quieran venir a hablar con él. Ahí van a haber unos espacios totalmente arreglados para que él pueda tener allá como una especie de centro diplomático para que pueda ejercer también en las labores de carácter internacional, si es que así lo desea. Lo que quiero decir es que nos estamos preparando para cualquier alternativa. El que decide finalmente qué quiere, qué va a utilizar, va a ser el propio presidente, pero que nosotros no tengamos ninguna restricción para que él pueda ejercer sus tareas desde la ciudad de Barranquilla. Desde luego, contemplando también todas las alternativas que requeriría entonces la actividad cultural y las que ocurren en cualquier edificación que quiera utilizar el señor presidente. Gobernador, muchísimas gracias por estos minutos en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes. Muy contento de tener al presidente teniendo su centro de actividades desde nuestra ciudad de Barranquilla. Haremos todo lo que sea necesario para que él tenga todas las facilidades. Gracias, gobernador. Noticia, Lucía, entonces que nos entrega que también podría funcionar como un edificio diplomático esta infraestructura que ubica en la Plaza de la Aduana. Sí, lo que asegura el gobernador sobre la dificultad en la seguridad, Juan Pablo, es porque este barrio en el que estamos o lo que rodea el edificio de la antigua aduana es una comunidad vulnerable. Aquí tenemos muy cerca también ya la Plaza de Mercado, esta es la Vía 40, conocida por muchas personas en el país por lo que ocurre en términos culturales del Carnaval de Barranquilla, pero también es la vía que comunica o que atraviesa toda la ciudad, y lo ha dicho él también, tiene muchísimas entradas. Este es un evento o un lugar como las otras sedes que ha designado también el presidente Abelardo de la Espriella en Cali y en Medellín, que guardan vida cultural, por lo tanto son abiertas al público, son abiertas, así que tendría que presentarse otras alternativas sobre eso. Sí, señora Lucía, Juan Pablo, muchísimas gracias. Los beneficios para la costa caribe de esta descentralización. Y ahora ponemos el foco en el tema de seguridad, porque los anuncios del presidente Abelardo de la Espriella en esta materia han generado expectativa en las autoridades locales. Desde los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Guaviare hicieron un llamado al jefe de Estado para que haya más presencia de la fuerza pública y, por supuesto, mayores estrategias para el desarrollo local. El presidente Abelardo de la Espriella dijo que tendrá mano dura con los grupos armados al margen de la ley. En su discurso de posesión en Cali, aseguró que una de sus principales acciones será expedir el listado de los que denominó grupos narcoterroristas, con el fin de darle herramientas a la fuerza pública para el combate contra el crimen. En las próximas horas, mi gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas con el propósito de dotar a nuestra gloriosa fuerza pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen. La opción del diálogo está completamente agotada. El Estado históricamente fue suficientemente noble. El Estado, bajo el régimen que ha terminado, fue suficientemente cómplice. En la era del tigre será contundente y certero contra el crimen. Para analistas, las declaraciones del presidente de la Espriella son necesarias ante la grave situación de orden público que vive el país. El presidente recibe un país con organizaciones criminales fortalecidas, una evolución del conflicto armado hacia una violencia fragmentada, economías ilícitas diversificadas, mayor presencia territorial y una importante capacidad de adaptación. Es una decisión legítima en términos de no negociar, pero hay que decir dos cosas fundamentales. Uno, es que hablar de un sometimiento o una claudicación de estos grupos necesita básicamente capacidad del Estado de negociar un sometimiento. Y es que las zonas rurales en las que hay presencia de estos grupos armados siguen siendo las más afectadas. La región de Arauca, ahí está un elemento fundamental para garantizar, la legitimidad del Estado. Hay disputas entre las disidencias de Mordisco y el ELN. En el Catatumbo, disidencias de Calarcá y el ELN. Sur de Bolívar, muy importante,
Desde Ideas para la Paz aseguran que es necesario que se mejoren las capacidades de la fuerza pública para que haya mayor presencia en los territorios y en las fronteras con Venezuela y Ecuador. Definir unos objetivos de alto valor militar o estratégico es fundamental, pero si solo hacemos eso, volvemos a fracasar en la estrategia de seguridad. Hay que mejorar el control territorial. Algo muy importante, hay que mejorar el diálogo con las comunidades afectadas por estos grupos armados. Desde los territorios, las autoridades locales y líderes campesinos le hicieron un llamado al nuevo gobierno. Y hemos hecho un llamado, es que si se va a implementar una estrategia de seguridad para esta región, es necesario que haya un respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Esa expectativa con el nuevo gobierno nos permite tener la confianza, primero, de lograr recuperar no solo en seguridad para los habitantes, sino para todo lo que comprende en temas de desarrollo social y económico. El Estado debe llegar hacer presencia de manera integral, no solamente con fuerza pública, sino también con inversión de recursos en proyectos estratégicos. El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, dijo que en una columna de opinión en la revista Semana que se ejecutarán campañas militares y policiales conjuntas para recuperar y estabilizar el control territorial, así como un despliegue de bloques de defensa y seguridad urbana para reducir el homicidio, la extorsión, el secuestro y el narcotráfico y el microtráfico. Entre tanto, y a propósito del tema de seguridad, es muy delicada la situación de orden público en algunas zonas del país. Por eso la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten a la población civil que está en medio de las confrontaciones. Nos conectamos a propósito de esto a esta hora con la defensora Iris Marín, que se encuentra desde el Valle del Cauca. Defensora, bienvenida a Noticias Caracol. Hola Alejandra, muchísimas gracias por la invitación. Defensora, comienzo inmediatamente hablando de ese tema, de lo que ha ocurrido en las últimas horas, que se han presentado ataques y hostigamientos en zonas como Cauca y Nariño por parte de grupos armados. Ustedes, de hecho, han emitido alertas frente al tema. ¿Cuál es el panorama? Sí, el panorama es muy preocupante. Hay que decir que venía una situación igual crítica en varias regiones de actividades, hostilidades, ataques a la población civil de varios grupos, pero recientemente, el día 7 y 8 de agosto, después de la posesión del nuevo presidente, se han presentado hechos principalmente atribuibles a 3 grupos: el ELN, las disidencias de la línea de Mordisco y las disidencias de la línea de Calarcá. La mayor afectación, como siempre, infortunadamente, está en el suroccidente, principalmente en Cauca y Nariño, pero tenemos hechos reportados también en el departamento del Cesar, donde además murió un policía. En Antioquia, básicamente en el norte de Antioquia, en Huila y Tolima, en Meta, Arauca, Caldas, sur de Bolívar y Guaviare, donde ya viene una situación muy crítica durante los últimos meses. Lo que vemos no es como una planeación de algo concertado a nivel nacional, pero sí un interés, digamos, de mostrar algún tipo, tener visibilidad, digamos, respecto de afectando a la población, dirigiéndose a ataques principalmente en contra de sedes y instalaciones de la fuerza pública, pero también con efectos indiscriminados en contra de la población civil. Defensora, usted ha tenido la oportunidad de hablar en las últimas horas con el presidente Abelardo de la Espriella, y a propósito también de eso, ¿qué mensajes le envía a este nuevo gobierno que ya ha hecho anuncios bastante relevantes frente al fortalecimiento de la fuerza pública y de irse de frente contra estas organizaciones criminales? Hola Catalina, sí, no he hablado con el presidente de la Espriella, él ha designado al ministro Lara y voy a tener una reunión con él mañana, lunes, entonces abordaremos algunos de los temas de la agenda. Respecto de los temas de seguridad, pues la situación de seguridad del país es crítica, ya lo sabemos. El presidente de la República tiene la facultad de decidir y pues ha decidido no continuar en diálogos con grupos armados. Eso es una facultad que él tiene y nosotros, por supuesto, no nos queda sino respetar esa valoración que él tenga de la mejor medio de proteger a la población. Pero nuestra invitación es a que revisen las alertas tempranas. Queremos trabajar de cerca con el gobierno en la implementación de las recomendaciones de las alertas tempranas, en prever los efectos de las decisiones que se tomen en seguridad que pueden haber sobre la población civil, protegerla, prever atención humanitaria y hacer una prevención integral en el territorio que no sea únicamente a través del sector seguridad, sino de una cobertura integral para las regiones, el reclutamiento de menores de edad, por ejemplo.
Ese no se resuelve únicamente con políticas de seguridad física, sino también con una prevención integral, con educación, desarrollo territorial, el tema de sustitución. Son temas de mediano plazo, pero son fundamentales para evitar que tengamos una nueva frustración en temas de seguridad. Defensora, usted dice que va a respetar o que se respeta la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de determinar el fin de los diálogos, pero no quisiera pasar por alto ese tema porque quisiera saber también su posición o la interpretación que hace usted de esta decisión con base en las estrategias precisamente para intervenir esos territorios. Sí, lo que pasa es que la Constitución establece en el artículo 189 que corresponde al presidente de la República mantener el orden público en todo el país. Y esto, digamos, en el marco de nuestra Constitución ha sido entendido como una facultad que tiene de cómo combinar medidas de protección a la población, y lo que hemos mantenido es la posición de que hay que superar el falso debate entre paz y seguridad. El Estado tiene la obligación en todo tiempo de garantizar seguridad a través de la presencia y el despliegue de la fuerza pública, también a través de la acción de la justicia y de la prevención integral, y cuando lo considere necesario y conveniente puede acudir a los procesos de conversación. Pero ningún presidente está en la obligación de adelantar conversaciones de paz. Eso es una facultad política de valoración del orden público del presidente de la República. Por eso no tenemos, digamos, una posición al respecto. Lo que llamamos es a una prevención integral, al cumplimiento, atención a las alertas tempranas, y confiamos en que vamos a tener un espacio de interlocución donde las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo puedan ser escuchadas, pensando principalmente cuál es nuestro mandato: pensar en la gente, en las afectaciones a las comunidades, a las poblaciones, que las políticas de seguridad y la acción, por supuesto, ilegal de los grupos armados no genere más desplazamientos, confinamientos, reclutamiento, afectaciones a la población civil. Estaremos velando por sus derechos y haciendo las recomendaciones para que las políticas del gobierno no los afecten. Muy bien, prevención, cumplimiento de alertas tempranas y por supuesto la protección de la población civil. Es la defensora del pueblo, Iris Marín. Defensora, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a la 1:12 p.m, cambiamos de tema porque este miércoles el Congreso de la República en pleno elegirá al próximo Contralor General. Varios partidos definirán entre mañana lunes y el próximo martes a qué candidato van a apoyar. La vigilancia del manejo de los recursos públicos tendrá nueva administración. Senadores y representantes se preparan para elegir al reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez en la Contraloría. Porque la Contraloría es una de las entidades más importantes que tiene el país para hacerle contrapeso al Ejecutivo o a cualquier entidad del Estado colombiano, porque se encarga de regular lo que gastan con recursos del Estado. Eso es muy importante. Será también el primer pulso oficial que tenga el nuevo gobierno, que por el momento se ha mantenido al margen. A pesar de que el gobierno del presidente de Abelardo de la Espriella ha señalado que no hará ningún guiño, sus más cercanos colaboradores le han recomendado que el elegido contralor no sea de la bancada de la oposición, es decir, llegar unidos a la elección del nombre o al acuerdo del nombre que sería elegido el próximo 12 de agosto. De los 10 opcionados, 5 tomaron la delantera en el último mes. Luis Enrique Abadía, excontralor delegado para la gestión pública, el expersonero y excontralor auxiliar de Bogotá, Andrés Castro. También Jorge Eliezer Laverde, exsecretario de la Comisión Sexta del Senado, Ana Elena Monsalvo, quien hizo parte del equipo de empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella en el sector de Hacienda, y Carlos Mario Zuluaga Pardo, exvicecontralor general. Sin embargo, en las últimas horas se habría cortado esta baraja. En el pulso por ahora hay 3 favoritos: Andrés Castro, Zuluaga, el actual vicecontralor, y Laverde, cada uno de ellos apoyados por sectores distintos, pero suele pasar también que en las elecciones del contralor, cuando ya se comienza a cocinar el nombre que tiene las mayorías, digamos, recoge el resto de los partidos. Los partidos políticos sostendrán entre lunes y martes reuniones de bancadas. Colectividades como el Partido Liberal y el Centro Democrático tienen previsto cantar su apoyo el martes 11, un día antes de la elección. La incidencia en esta elección la va a tener el partido mayoritario de la bancada que se declare de gobierno, es decir, el Centro Democrático. ¿Por qué? Pues porque tiene normalmente al interior del Parlamento hay, digamos, una especie de reglas no escritas, pero donde se respeta mucho la mayoría de la bancada de gobierno
al momento de tomar estas determinaciones. Entonces, de los 3 candidatos que usted me menciona, yo de ellos estaría haciendo mucha campaña al interior del Centro Democrático. El Pacto Histórico, cabeza de oposición, también tendrá una voz importante en esta puja, toda vez que es el partido con más curules en Senado y Cámara de Representantes. De los 285 votos posibles en total, el petrismo cuenta con 69 escaños. El nuevo gobierno toma decisiones trascendentales. Todo por la patria, compatriotas. Nada sin ella. El orden público. En la era del tigre será contundente y certero contra el crimen. Las finanzas. Una tronera fiscal de casi 30 billones de pesos en el presupuesto de 2027. La crisis de la salud. Llego con la determinación de corregir lo que sea necesario. ¿Cómo afrontará estos grandes retos? Le informamos minuto a minuto este cambio de mando. Espere entrevistas exclusivas y reportajes especiales durante toda la semana en nuestra edición central de las 7 de la noche. Noticias Caracol. Primero la gente. A esta hora es noticia la captura de alias Bonito, este hombre señalado como el segundo cabecilla de esta organización criminal conocida como Comandos de Frontera. En una operación conjunta entre tropas del Gaula Militar, del Ejército, además de la Fiscalía, llegaron mediante orden de allanamiento a la zona donde residía este hombre en Guamal Meta, un hombre que según la investigación de las autoridades es señalado de diferentes delitos, pero principalmente de tener estos nexos claves con todo el tema del narcotráfico, además de tener estas relaciones con organizaciones de delincuencia que cuentan con presencia en Ecuador y en Perú. Y si hablamos de esta influencia con estos temas de narcotráfico frente a la fuerza pública y a la población civil, también tenía esta influencia en zonas como Putumayo, Amazonas, Nariño y Ecuador. Un resultado que también destacó en su cuenta de X el presidente Abelardo de la Espriella. A esta hora es noticia en el sur del departamento del Cesar un voraz incendio forestal que se registra desde hace varias horas en la vereda Cuaré Bajo del corregimiento Ayacucho en el municipio de La Gloria. Según los habitantes de la zona, las llamas avanzan rápidamente y se extienden sin control por una ladera y ya han afectado cerca de 15 hectáreas de cultivos y de bosque nativo. En este momento los organismos de socorro tratan de ingresar a la región para atender la emergencia y creen que el fuego fue provocado por una quema no controlada de los campesinos ante la fuerte sequía que se registra en esta parte del Cesar. Hasta ahora es noticia en el Atlántico los operativos de seguridad que adelanta el Ejército Nacional y la Policía en el municipio de Soledad para combatir el delito de extorsión. Las autoridades indicaron que hasta el 31 de julio efectuaron la captura de 80 personas y evitaron la entrega de más de 200 millones de pesos a las estructuras delincuenciales dedicadas al cobro de extorsiones. También indicaron que se encuentran desarrollando campañas pedagógicas con el fin de que los ciudadanos denuncien los casos de extorsión y que entreguen los panfletos extorsivos que dejan estas bandas criminales. A esa hora es noticia en La Guajira un grave incendio que se registró exactamente en una vivienda ubicada en el barrio La Esperanza de la capital de La Guajira, donde una niña de tan solo 6 meses de edad resultó con graves quemaduras cuando estaba durmiendo junto a su madre en una habitación. Aparentemente todo el incendio fue provocado por un cortocircuito en un ventilador que estaba encendido. Los familiares de la niña actualmente están pidiéndole al gobierno nacional atención para esta en la ciudad de Bogotá, toda vez que está recibiendo asistencia médica, pero en Valledupar. Además, exigen algunos apoyos debido a que lo perdieron todo tras este incendio. A esta hora en el mundo es noticia España. Un show de fuegos artificiales dejó 27 heridos y por poco termina en tragedia. Un artefacto pirotécnico se desvió de su trayectoria e impactó en la playa, donde varias personas observaban el espectáculo que anualmente es celebrado en el municipio de Altea, en la provincia de Alicante. Medios locales informaron que 11 de los afectados tuvieron que ser trasladados a la unidad de quemados. En otras noticias, Canadá enfrenta varios incendios forestales que han obligado a la evacuación de miles de personas. Mientras tanto, en Europa, países como España y Albania combaten las llamas.
Iluminados por la luz del fuego, miles de familias presenciaron la magnitud de los incendios forestales que afectan el occidente de Canadá, específicamente en la provincia de la Columbia Británica. Las llamas, que no han sido controladas en su totalidad, han consumido alrededor de 10.500 hectáreas desde el viernes. Las autoridades canadienses declararon el estado de emergencia debido al avivamiento del fuego, debido a los fuertes vientos, y ordenaron la evacuación de más de 20.000 personas por cuestiones de seguridad. La emergencia climática en España por cuenta de los incendios forestales continúa. Esta vez es la provincia de Huelva, al suroccidente de la península, la que sufre las consecuencias de las llamas. Cerca de 500 bomberos han sido desplegados para combatir el fuego aún activo, que ha afectado más de 8.000 hectáreas. Las conflagraciones obligaron a que más de 400 personas, residentes del municipio de Niebla, en Huelva, fueran evacuadas. Al mismo tiempo, al oriente de España, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias siguen luchando con otros incendios forestales en Tirish, provincia de Castellón. Durante el fin de semana, los habitantes de la ciudad de Cruje, en el centro de Albania, a unos 30 kilómetros de la capital Tirana, fueron evacuados a causa de un fuerte incendio forestal. Más de 200 bomberos fueron desplegados en la zona para luchar contra las conflagraciones, situación que logró estabilizarse en la madrugada de hoy, luego de que 3 helicópteros se sumaran a la operación para extinguir las llamas. En Asia, el fuego tampoco da tregua. Autoridades en Indonesia tuvieron que cerrar el acceso al Parque Nacional del Monte Bromo, después de que los incendios forestales que azotan al país asiático desde hace 7 días y que han consumido cerca de 176 hectáreas, se expandieran hacia el volcán más visitado de Indonesia. Ahora nos vamos para Estados Unidos, donde aumenta la preocupación por la salud del expresidente Joe Biden, de 83 años. Su hijo, Hunter Biden, reveló en una entrevista a la BBC que el cáncer de próstata que padece su padre y del que fue diagnosticado tras dejar la Casa Blanca es muy doloroso y debilitante. Además, señaló que la enfermedad se ha extendido y ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes. La última aparición pública del expresidente estadounidense fue en junio, en la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago. Bueno, 22, nos vamos nuevamente para Medellín, que a esta hora vive el tradicional desfile de silleteros, uno de los eventos más representativos de la Feria de las Flores, donde cientos de campesinos desfilan cargando sus silletas, elaboradas, bellísimas, con flores naturales y que muestran el trabajo y la identidad antioqueña. Valentina Espinosa se encuentra allí. ¿Cómo se vive la fiesta, Valen? Alejandra, hola, pues aquí seguimos disfrutando de este gran desfile y es que además esta Feria de Flores en esta edición ha tenido un homenaje a las mujeres y por acá ya nos encontramos con las silletas que fueron finalistas, nos encontramos con Daniela Zapata, quien bueno tiene su silleta expuesta acá. Daniela, bienvenida, bueno, ¿cómo te sientes? Me siento muy feliz, la verdad, yo llevo 6 años participando en el desfile de silleteros y es la primera vez que quedo de finalista, entonces siente un orgullo porque estamos haciendo las cosas bien, porque estamos mejorando, porque estamos cambiando muchas cosas, entonces nos sentimos muy felices y más que todo es una felicidad doble porque mi hermanito y yo participamos en la misma categoría y ambos quedamos de finalistas y él sí ocupa el segundo puesto, en la categoría emblemática. Bueno, no, Daniela, muchísimas felicidades para ti, para tu hermano y por supuesto también para toda tu familia, que sigas disfrutando de este maravilloso desfile. Por acá les muestro un poco más, ya a esta hora iniciaron a pasar las carrozas, los camiones y ya en 30 minutos aproximadamente debe iniciar este desfile, que los primeros que van a iniciar son los niños, la juventud. Entonces ya en un rato nos vemos y les tengo más detalles. 1:33 p.m. y seguimos hablando de los anuncios del nuevo presidente Abelardo de las Espriella. Desde los gremios también se pronunciaron frente a los mensajes que envió el mandatario en su primera declaración. Además, hicieron varias peticiones al nuevo gobierno. Esto dijeron. Don Luis es un vendedor de panela de Caquetá.
quien se hizo viral a raíz de una controversia en redes sociales que comenzó cuando un docente publicó un video en el que le comunicaba que dejaría de comprarle sus productos debido a las diferencias políticas entre ambos. Esto generó miles de reacciones, entre esas la del hoy presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien incluso lo invitó a su posesión presidencial, tal como se ve en esta imagen. Pero este gesto va mucho más allá, sobre todo desde todo un gremio que espera que el nuevo gobierno centre su atención en el campo. Porque yo creo que don Luis lo que representa no solamente es el campo colombiano, sino lo que fue el maltrato del gobierno anterior. El campo debe ser reconocido por su aporte económico y social al país. La presencia de don Luis simboliza una apertura hacia todos los productores rurales sin radicalismo ni politización en el acceso a los mercados y a los programas oficiales. Desde Fedepapa somos más de 111.000 agricultores, pequeños, medianos y grandes, pero sobre todo pequeños en un 98%, por lo cual nos da mucha tranquilidad y nos satisface que un agricultor pequeño esté en la posesión presidencial con todo el respaldo de la institucionalidad pues en este evento. Incluso el vicepresidente se pronunció. Es muy emocionante porque eso representa la patria milagro, porque don Luis representa a esas personas que nunca han sido consideradas por el Estado, que han sido olvidadas. El mensaje del presidente en este primer discurso también generó un impacto en los campesinos, agricultores, productores y emprendedores. Voy a darle al mundo rural el crédito, la asistencia técnica, vías, conectividad, seguridad, presencia efectiva del Estado y una comercialización justa. El programa Cosecha Solidaria que emprendí como particular en la pandemia será convertido en una política de este gobierno. El tema de crédito rural nos parece súper importante, sobre todo para los pequeños agricultores. El tema de asistencia técnica que permita el fortalecimiento de todas esas habilidades y productividad para ser competitivos, sobre todo con mercados en el exterior. Y como lo dijo en su discurso, cuando el campo se levante, renacerá una parte esencial de la República de Colombia. Qué buen mensaje para quienes garantizan la seguridad alimentaria de nuestro país. Una cosa son los discursos y nosotros lo que estaremos insistiendo es que todo eso se lleve a la práctica en el Plan Nacional de Desarrollo. Y los llevó a poner sobre la mesa esas garantías que le piden al nuevo gobierno. Una situación de seguridad muy compleja que amenaza la vida de quienes trabajan en el campo, un crecimiento muy fuerte de las importaciones de azúcar. La presencia del Estado en estos departamentos para que los agricultores puedan sacar sus cosechas. Esperamos primero seguridad para producir. Es por esto que el gremio está a la espera de trabajar en conjunto. Porque el campo tiene muchos problemas y confiamos en que esta Patria Milagro resuelva muchos de ellos y se pueda trabajar de la mano. Esos emprendedores, esas personas que con su trabajo, con su responsabilidad, con su esfuerzo tanto le aportan al país, van a ser protagónicos en nuestra nación. Desde los gremios insistieron en la necesidad de brindar garantías para quienes trabajan en el campo. Una 36. La población civil sufre el rigor de una guerra que no da tregua en medio de la transición de gobierno. En los últimos días, una oleada violenta en diversas zonas del país ha generado temor y zozobra entre los pobladores, como ocurrió en Curumaní, Cesar, donde se produjo un ataque con drones en el corregimiento de San Roque, donde varias casas quedaron destruidas. Sus habitantes hoy piden seguridad. Con las ventanas rotas, cartones que sostienen lo que queda, muros derribados y restos de muebles y electrodomésticos. Así amaneció esta familia en el corregimiento de San Roque, en el Cesar. En un instante lo perdieron casi todo por cuenta de un ataque con drones cargados con explosivos que fueron dirigidos contra la subestación de policía, pero que terminaron afectando sus viviendas. Todo fue un caos, no sabíamos ni para dónde agarrar realmente porque fue algo así de repente. Gracias a Dios todos estamos bien, mi mamá se puso un poco mal a todo porque es normal, pero lo único que hubo fue daños materiales hasta el momento. Entre escombros y con ayuda de maquinaria, intentan rescatar lo que quedó. La prioridad es reconstruir su hogar, pero el miedo de que otro atentado ocurra sigue presente. Me tumba, por no decirte más nada, yo caigo al suelo y ya yo no me paro más. Sí, un dolor que me cae en las caderas y de ahí no. Y ya, de ahí no serví para más nada. Me quedé, fue llorando allá adentro.
El ataque se registró este viernes 7 de agosto, pero los ecos de la violencia no se apagan. 2 uniformados resultaron heridos y el subintendente Argemiro Rodelo Canchila murió, una muerte que le cambió la vida a su familia. Con unos ataques de dron cobardes, de bandidos, y pasa en un día como la posesión de Abelardo de la Espriella, actual presidente que apoyamos. ¿Por qué no implementar un sistema que podría avisar en tiempo real de que solo a 200 metros había un dron volando en su cabeza? Hoy, mientras una familia levanta las ruinas de su casa y otra llora a su ser querido, los habitantes de San Roque piden no quedar en medio de esta guerra. Y cambiamos de tema porque Bogotá obtuvo un nuevo logro en materia de educación y oportunidad para los jóvenes. La ciudad alcanzó en solo 2025 una cifra destacada de estudiantes que una vez culminaron el colegio ingresaron a la educación superior. Aquí algunas historias. Para William Castro, estudiar la carrera universitaria de sus sueños era algo lejano, principalmente por los recursos necesarios para pagar los semestres. Sin embargo, una beca le ayudó a cumplir ese anhelo. Muchas veces es un reto poder sostener una carga tanto económica para lo académico y también pues para pagar, ¿sabes?, obligaciones en la casa, arriendo, comida, transporte. María Silva también logró su meta. Voy a estudiar contaduría pública, se demoran 9 semestres y cubre completamente toda la beca. La beca me da una ayuda económica. Ambos son beneficiarios de Jóvenes a la E, programa de estudios de Bogotá, con el que hoy tienen una beca y un apoyo de sostenimiento para estudiar en la universidad. Si uno se pone una meta, uno la puede lograr, entonces es el incentivo a estudiar y poder como llegar a eso de, pude llegar a mi carrera, me gradué. Significa el comienzo, pero también una conclusión muy importante en mi vida, que es poder ser un profesional en algo que realmente disfruto. Como ellos, cada vez son más los jóvenes que pasan directamente del colegio a la educación superior. En 2025, el 56,2% de los estudiantes que terminaron grado 11 ingresaron inmediatamente a un programa técnico, tecnólogo o profesional. Habíamos subido, del 2023 al 2024, habíamos subido 1.6 puntos. Y del 2024 al 2025 subimos 2.3 puntos, es decir, ahora está en el 56,2%. Eso significa que hoy en día, de cada 100 estudiantes que se gradúan del colegio, Bogotá tiene la cifra más alta, en donde 56 van a transitar inmediatamente a la educación superior. En números concretos, son 1.748 jóvenes más que hicieron este tránsito educativo, impulsados por programas como Jóvenes a la E y estrategias para frenar la deserción escolar. Hemos ofertado más de 21.300 becas en lo corrido de esta administración, principalmente a los jóvenes de colegios oficiales. Le damos un puntaje diferencial a los jóvenes de los colegios oficiales, justamente para que puedan encontrar una oportunidad una vez se gradúen del colegio. Estas becas educativas cuentan con diversas convocatorias a las que se puede aplicar a través de la página web de la agencia Atenea. Un salto para miles de jóvenes que hoy tienen la oportunidad de escribir una nueva historia. Y a la 1:41 p.m, ¿qué le parece si hablamos del Festival Petronio Álvarez? Porque en Cali las nuevas generaciones ya hacen sonar la música del Pacífico. Niños y adolescentes de 5 territorios llegaron para dar vida al Petronito, el encuentro de semilleros que abrió la agenda del Petronio, el festival que desde hoy se vive en esta ciudad. Pues precisamente para el Petronito se establecieron cierres viales en la ciudad por el desfile de colonias. Paula Restrepo nos cuenta más de esta fiesta. ¿Dónde se encuentra y cuáles son esos cierres viales? Importante. Compañeras televidentes, muy buenas tardes. Yo los saludo en el sur de la ciudad de Cali. Estamos sobre la calle Quinta con carrera 70, donde en pocos minutos comenzarán estos cierres viales. Ya todo está listo, como ustedes pueden observar. Hay agentes de movilidad desplazando hacia un lado a los vehículos, porque sobre toda esta calle Quinta, desde la carrera 70 donde estamos hasta la carrera 50, en el Coliseo del Pueblo será este desfile de colonias en el sentido sur-norte. Este desfile comienza a las 4 de la tarde y quiero que vean que ya todas las carrozas están listas para esta caravana. De todo el Pacífico colombiano, de Timbiquí, de Tumaco, de Buenaventura, todas las carrozas están listas para poder deleitar hoy domingo en este desfile inaugural
a los caleños, que podrán observar desde los costados de esta calle Quinta. Y precisamente como ustedes lo dijeron, este sábado se llevó a cabo Petronitos, un evento en el que más de 200 niños, niñas y adolescentes mostraron toda esa cultura del Pacífico colombiano con las danzas, los instrumentos y el canto. Este es el informe. Marimbas, violines caucanos, voces y ritmos ancestrales se tomaron el teatro al aire libre Los Cristales. Más de 200 niños, niñas y adolescentes llegaron desde Buenaventura, Suárez, Barbacoas, López de Micay y Cali para participar en el Petronito. Es un valor muy grande que se debe conservar día a día, año tras año, siglo tras siglo. Son ellos los más pequeños quienes desde hoy heredan la tradición musical de la región. Garantiza la continuidad de los saberes asociados a las manifestaciones y el aporte cultural afro. Hoy estamos hablando de música, de baile, que son espacios necesarios para realmente garantizar que tenemos las condiciones necesarias para preservar las prácticas culturales tradicionales de los pueblos afro. Los niños aprenden de sus maestros los saberes que han pasado de generación en generación, mientras la música se convierte en una forma de preservar la identidad, la memoria y las raíces de los pueblos del Pacífico. Lo que nos enseñaron queremos enseñárselo a nuestros niños. Son semillas que crecen al ritmo de la marimba, el currulao y los saberes de sus comunidades, una apuesta para que la tradición no se quede en el pasado. Y las semillas ya están listas para seguir la fiesta. Este domingo, más de 1.600 participantes de 23 colonias del Pacífico recorrerán Cali en el Bundeando pa' la Casa Grande, el desfile inaugural del Petronio Álvarez. Del Petronito al Petronio, una misma historia que se sigue escribiendo con las nuevas generaciones. Sin Petronito no hay Petronio. Es la 1 de la tarde, 56 minutos. Gracias por seguir conectados con la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente. Regresamos inmediatamente a Medellín, que hoy se viste de color en el desfile de silleteros de la Feria de las Flores. Sí, señora Alejandra, y allí justamente se encuentra Valentina Espinosa, que tiene todos los detalles de este hermosísimo desfile. Valentina, adelante. Hola, muy buenas tardes, así es, aquí seguimos en la avenida regional, ya en pocos minutos inicia este desfile número 69. Como pueden ver, aquí también nos acompañan los autos clásicos y antiguos, que por supuesto también tuvieron su propio desfile. Señor, ¿cómo está? ¿Qué es lo que más le gusta de la Feria de las Flores? Para mí, como aficionado a mis carros, me encanta el desfile de los carros y este desfile que es significativo para todos. Muchísimas gracias. Aquí, así es, aquí la emoción está al tope, las personas están disfrutando, que como bien dijo el señor, es el desfile que más quieren aquí en la capital antioqueña. También, como les decía, los niños ya están listos, las silletas de los jóvenes y de los infantes para este desfile que en pocos minutos inicia. También no solamente están los palcos y las personas que lograron entrar, pero a mi lado derecho están las personas que no lo lograron, pero por supuesto que también vienen a disfrutar de esta historia, de esta tradición. Y miren, aquí se encuentran felices para disfrutar de esta historia. Así que ya en pocos minutos les tengo más detalles. Mientras tanto, seguimos analizando los cambios que en el discurso de posesión el presidente Abelardo de la Espriella trazó para el inicio de su gobierno. Laura Rojas, ¿qué hay en materia económica con la recuperación de Ecopetrol? Sí, señora, seguimos analizando. Ecopetrol tendrá un nuevo viraje. Durante la posesión, Abelardo de la Espriella aseguró, muy importante, que va a recuperar la solidez de la petrolera, reforzará su gobierno corporativo y va a aumentar la producción de hidrocarburos, incluyendo la posibilidad de avanzar en fracking con controles ambientales, con una estrategia que el gobierno busca fortalecer una fuente clave de recursos para el país y recuperar la confianza de los mercados y los inversionistas.
Pero además de eso, también ahora sigamos hablando de economía, porque el presidente de la Espriella también planteó la posibilidad de eliminar el impuesto al patrimonio, un tributo que actualmente pagan las personas con mayores niveles de riqueza en Colombia. La propuesta haría parte de una estrategia orientada en atraer la inversión, atraer el capital y reducir la carga tributaria sobre el patrimonio. Es importante hablar qué plantea el gobierno: reactivar el consumo, impulsar la inversión, aumentar el crecimiento económico. Y este impuesto del patrimonio, pues, ¿a quién grava? Acá, como lo vemos en pantalla, un patrimonio líquido, viviendas, apartamentos, lotes, acciones, inversiones, ahorros y otros activos que reúnan 3.600 millones de pesos, pagan impuesto las personas con este tipo de patrimonio. También muy importante, ¿quiénes dejarían de pagarlo según pues esta propuesta? Grandes propietarios, inversionistas, empresarios y titulares de alto valor. No aplicaría a la mayoría de los hogares colombianos, pues hace parte entonces de la propuesta. Algunos expertos aseguran y avalan que esta sería una buena iniciativa. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Y ahora hablemos del hueco fiscal y, por supuesto, de otros sectores de la economía. Otro de los grandes retos para el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. María Fernanda Tarazona, ¿cuál es esa hoja de ruta del gobierno nacional frente a estos rubros? Catalina y televidentes, pues tiene que ver con el presupuesto general de la Nación para el 2027. En las últimas horas llegó una proposición al Congreso, tiene la firma de 30 congresistas y busca que se devuelva el proyecto de presupuesto para el 2027, cuyo monto asciende a los 575.6 billones de pesos al gobierno de Abelardo de la Espriella, gran parte por el hueco de 30 billones de pesos que, según la Contraloría, tiene esta propuesta radicada por el gobierno Petro. Varios expertos aseguran que este debe ser el camino, ya que a su juicio el gobierno nuevo deberá ser el encargado de erradicar un presupuesto más financiado y más acorde a los ingresos y gastos del gobierno nacional y no ligado a una ley de financiamiento como sucedía en años anteriores. La proposición del Centro Democrático se espera que se vote el próximo martes 11 de agosto. María Fernanda, de otro lado, los anuncios del presidente Abelardo de la Espriella en materia de seguridad siguen generando expectativa en las autoridades de los territorios que históricamente han sido azotados por la violencia. Alejandro Cortés, ¿qué le dijeron los alcaldes y líderes de asociaciones campesinas sobre este tema? Alejandra, buenas tardes. Pues sí, las palabras del presidente Abelardo de la Espriella en su posesión presidencial pues precisamente dieron cuenta de que habrá mano dura contra los grupos armados al margen de la ley, o como él los denominó, grupos narcoterroristas, y dijo que en los próximos días pues entonces publicará una lista con todos ellos para darle herramientas a las fuerzas militares de poder combatirlos. Los líderes de la Catatumbo, por ejemplo, de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, han asegurado que de implementarse estrategias para recuperar el orden público en esa parte del país se deben respetar el derecho internacional humanitario. Además, hablamos con autoridades locales de los departamentos del Guaviare, Arauca y Putumayo, y todos coincidieron en que debe haber más presencia de la fuerza pública, pero también más inyección económica por parte del Estado para los programas sociales. El llamado de las autoridades locales, Alejandro, gracias. Y regresemos a Barranquilla, la ciudad que será sede presidencial en este nuevo gobierno. Lucía Fernanda y Juan Pablo, cuéntenos acerca de ese significado de la descentralización del poder. Catalina, sí señora, pues hace unos minutos estamos hablando de Barranquilla, pero también hay que mencionar a otras dos ciudades que han sido nombradas como Abelardo de la Espriella también como sedes de gobierno. Estamos hablando de Medellín y Cali. En Cali puntualmente ese lugar o esa edificación donde habría una sede alterna de la presidencia es la Fundación de Educación Superior FES. Hoy es un complejo cultural. Bueno, Cali viene adecuando ya hace meses para la preparación justamente de la posesión todo un dispositivo de seguridad que realmente la ciudad lo requería. Y en Medellín está adaptada el Palacio Rafael Uribe Uribe. Allí en este momento funcionan despachos de la Secretaría de Cultura y también ha despachado en algunos momentos el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Lo que nos cuentan es que la avanzada del presidente Abelardo de la Espriella ya estuvo allí haciendo como las revisiones técnicas para pues brindar la seguridad al mandatario, que por ahora están haciendo un par de revisiones, pero que por ahora no se contempla una adecuación o una remodelación mejor como la que se está haciendo aquí en Barranquilla, Lucía. Descentralizar el gobierno, esa ha sido la gran apuesta del presidente Abelardo de la Espriella. 3 ciudades que hasta ahora han hecho parte de esa propuesta. Y vamos a contarles entonces justamente cómo se preparan para hacerle frente a que el poder incluya ahora a partir de este gobierno a las regiones de Colombia.
Durante décadas el poder presidencial en Colombia ha tenido un escenario permanente, la Casa de Nariño en Bogotá. Sin embargo, el nuevo mandatario de los colombianos da un giro a esa historia. Su consigna es que la presidencia esté presente físicamente en todo el territorio nacional. La nueva regeneración exige un Estado nacional fuerte y unas regiones capaces de decidir, ejecutar y construir su propio desarrollo sin menoscabar la unidad de la República. Colombia reclama una regeneración moral en el ejercicio del poder, una regeneración institucional que devuelva fortaleza y autoridad al Estado. De la Espriella ha planteado que Barranquilla sea la sede alterna y también se han dispuesto oficinas en Cali y Medellín. Incluso en Bogotá la sede de gobierno se trasladará al Palacio de San Carlos y la Casa de Nariño quedaría convertida en un museo. La idea, según lo anunciado por el presidente, es que estas ciudades no solo sean escenarios para actos protocolarios, sino lugares donde se pueda despachar y desarrollar actividades propias de la presidencia. Esto, a la par que genera sinergias con las autoridades locales, puede favorecer y contribuir al desarrollo económico de estas regiones, no solo generando un ambiente de confianza, sino también integrando actores claves dentro del territorio, entendiendo sus problemáticas y formulando políticas justamente para atraer inversión. Barranquilla tendrá un papel especial dentro de este esquema al ser anunciada como sede alterna de la presidencia. Se han identificado espacios como el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana para el desarrollo de las labores presidenciales. Muy contento porque Barranquilla está progresando, una ciudad que está llegando mucho turismo, ha cambiado en todos los aspectos y va a mejorar el empleo. Me parece muy bien porque creo que se puede ampliar mucho más los comercios y hay más desarrollo. La propuesta, sin embargo, también plantea un reto administrativo, porque aunque el presidente se desplace a las regiones, buena parte de la estructura ministerial continúa concentrada en Bogotá. Barranquilla, Medellín y Cali con un común denominador, Juan Pablo, y es que edificaciones que albergan la vida cultural de esas ciudades harían parte entonces de esas sedes de la presidencia o de oficinas del alto gobierno. La gran pregunta ahora es, ¿qué va a pasar con Bogotá? Mire, pues el presidente Abelardo de la Espriella ha dicho que el Palacio de Nariño, donde pues por años se funcionó la presidencia, funcionaría como un museo abierto para todos los colombianos y que cuando esté en la capital y tenga que despachar, lo hará desde el Palacio de San Carlos. Esta es una edificación donde actualmente funciona la Cancillería. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. En el corregimiento de Puracé, una de las zonas más afectadas por la caída de ceniza del volcán, las comunidades viven bajo el temor de no saber qué pueda pasar con la montaña. Fernando Rojas, ¿cuál es la situación hasta ahora? Compañera, muy buenas tardes. Pues mire, hoy estuvimos en el corregimiento de Puracé. Además de estar en el casco urbano, también visitamos las diferentes veredas que se ven afectadas por la caída de ceniza del volcán Puracé. Tal como sucede en el corregimiento de Coconuco, hay afectación en el ganado, los cultivos y también en el agua y la salud de las personas. El tema de los albergues, pues en nuestra visita no vimos ninguno de los albergues instalados, aunque las autoridades dicen que ya hay varios o que serán instalados en los corregimientos de Puracé, Coconuco y Paletará. Estuvimos también en el Cabildo Indígena de Puracé. Ahí las autoridades ancestrales no quisieron dialogar con nuestro medio de comunicación Noticias Caracol, pero sí dialogamos con la comunidad, con los campesinos, con los indígenas que son los directamente afectados por esta problemática. Manifestaron el temor que sienten, pero también por los fuertes ruidos que está emitiendo el volcán Puracé. Las afectaciones, por ejemplo, la vereda del Alto no cuenta ahorita con agua potable. Los ríos vienen contaminados, no bajan el color natural de ellos, vienen revueltos con ceniza. Los pastos demasiado secos, los árboles demasiado secos. Nos encontramos en una incertidumbre porque no sabemos hasta cuándo nos pueda ocasionar esto. Es verdad que han habido ayudas, pero no, se puede decir unas ayudas muy pocas, pero no todo para el corregimiento, porque es que hay unas veredas más afectadas que otras. Mire,
Dialogamos con estas comunidades y les preguntamos sobre esa posibilidad de la evacuación. Ellos han manifestado que si hay posibilidades de evacuar, lo harán, pero primero tienen que saber a dónde llegarán. Otros han manifestado que esa posibilidad de evacuar pues aún está en duda. Ellos tienen temor de dejar sus pertenencias, pero también de dejar abandonados a sus animales. En la noche, en nuestra emisión de las 7, tendremos un completo informe sobre lo que fue nuestro recorrido ahí, en el corregimiento de Puracé. En Noticias del Mundo, el tifón Dolphin finalmente tocó tierra hoy en la costa oriental de China después de pasar por Japón. Las autoridades emitieron una alerta roja por las lluvias torrenciales que dejaría el paso del tifón y ordenaron la reubicación de miles de personas entre Shanghái, una de las ciudades más pobladas, y Fujian. Más de 130.000 personas han sido evacuadas y alrededor de 1.500 vuelos han sido cancelados. Y en Nueva York, Estados Unidos, una familia está convencida de que la amistad con un pato ayudó a su Golden Retriever a superar los problemas de salud que la aquejaban. Ahora son inseparables. La historia es de nuestro canal aliado CBS. Justin y Tori Kennerally tienen casi una típica familia estadounidense. 2 hijos, un perro, pero también tienen esto, un pato. Nunca esperé tener un pato, nunca esperé que se quedara a largo plazo. Tori llevó a Louis a casa después de que naciera en una escuela primaria de Long Island, Nueva York. Se suponía que sería una visita breve, pero el pato pronto se volvió indispensable para un miembro de la familia en particular, su Golden Retriever Barley. Sí, hace un par de años Barley empezó a sufrir convulsiones. Le recetaron medicación y funcionó. Las convulsiones cesaron, pero la familia también observó algunos efectos secundarios adversos. Ya no estaba tan hiperactiva. Perdió su vitalidad, perdió su esencia de Golden. Pensamos, vaya, tenemos que darle esta medicación el resto de su vida, así que así es como va a estar. No hay nada que puedas hacer por ellos, no hay forma de ayudarlos. Pero entonces notaron que se estaba formando un vínculo. Y ahora sabemos que sí había una forma. Una amistad construida picotazo a picotazo. Volvió a sonreír, empezó a mover la cola, recuperó su personalidad. Hoy en día ambos son prácticamente inseparables. Louis picotea a Barley, Barley persigue a Louis, juegan a forcejear y se relajan juntos. Y aunque Justin y Tori tal vez nunca sepan exactamente qué cambió en Barley, su hijo tiene una teoría. Ella quería ser amiga de Louis y pasar mucho tiempo con él, así que por así decirlo, amplió su alegría para encajar con él. Y así fue como un pato ayudó a una Golden Retriever a mantener su espíritu alegre. En otras noticias internacionales, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó el plan de paz para Gaza respaldado por el presidente Donald Trump. Netanyahu aseguró que las tropas israelíes no se retirarán del enclave hasta que Hamás esté realmente desarmado. La respuesta del mandatario viene después de que el grupo islamista aceptara su desarme. También en Medio Oriente, la agencia de noticias iraní MER reveló imágenes del nuevo líder supremo Mojtaba Khamenei, aunque no especificó cuándo ni dónde se grabaron. Estas trascienden en medio de la incertidumbre sobre su estado de salud. Y terminamos los hechos internacionales con lo que nos deja la semana en imágenes. Empezamos en Kosovo, donde el primer ministro fue atacado con huevos. Una diputada de la oposición arremetió contra el funcionario cuando este pidió más tiempo para los diálogos con otros partidos antes de proponer a un candidato para presidente del Parlamento. Y pasamos ahora a Inglaterra, Reino Unido. Esta mujer de 97 años batió su propio récord mundial Guinness por ser la mujer de mayor edad en caminar sobre las alas de un avión. Así recaudó fondos para el hospital donde pasó un tiempo tras sufrir un derrame cerebral en 2025. Entre tanto, en Botsuana, un turista grabó el momento exacto en el que un hipopótamo emprendió una persecución a toda velocidad hacia la lancha en la que se transportaba. El hombre, quien iba con sus 3 hijos y una amiga, asegura que fue uno de los momentos más aterradores que ha vivido. Y cerramos con las inéditas imágenes que captaron científicos del Sol y que muestran un detalle de actividad hasta ahora desconocido, muy similar al de un remolino. Los hallazgos fueron publicados por la revista Nature.
2 de la tarde, 55 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En el norte de Antioquia, soldados y caninos recorren vías y zonas rurales en busca de explosivos que pueden poner en riesgo a las comunidades. Entre ellos están Zenú y el soldado Boor, que es un binomio que ha construido una relación de confianza fundamental para enfrentar estas amenazas. Antes de salir al peligro, hay una rutina que se repite cada mañana para este soldado y su compañero de 4 patas. Chequeo, alimentación, cuidados y sobre todo una relación que se consolida día tras día. Él es Zenú, un canino joven asignado al batallón Girardot. Su guía es el soldado profesional Boorques. Juntos recorren el norte de Antioquia y en cada operación el soldado ha aprendido a reconocer sus movimientos, sus señales y hasta la forma en la que su olfato le advierte que algo no está bien. Es el método de activación, nos lo tenían por radiofrecuencia. Gracias a Dios se despegó de la cantina y ya salió esto sin novedad, gracias a Dios. Cuando comienza la búsqueda, Zenú cambia el paso, avanza, huele, se detiene. En la voz del soldado están las instrucciones. La clave es la confianza que ambos han construido en terreno. Esa conexión es la que ahora lo lleva por las vías del norte de Antioquia. En Ituango y sus corregimientos, Zenú ha sido fundamental en la localización de artefactos que pueden poner en riesgo a los militares y a la comunidad. Foran. Uno de los casos más recientes ocurrió en la vereda Agualinda en Ituango. Allí este binomio ubicó 2 artefactos improvisados que tenían carga explosiva y elementos metálicos que podían ser utilizados como metralla. Después de la ubicación, los soldados en antiexplosivos aplicaron los protocolos para destruir esto de forma controlada. Y mientras los explosivos dejan de ser una amenaza, el trabajo de esta llave poderosa continúa. Boorques conoce a Zenú y Zenú sigue a Boorques. Juntos convierten esa conexión en maestría para proteger a los colombianos. Una gran labor, 258. Barranquilla sigue consolidándose como un destino turístico y también está en el centro político. La capital del Atlántico será la sede alterna del presidente Abelardo de la Espriella y con ese anuncio varios sectores como la gastronomía y la cultura seguirán potenciando su crecimiento. La Ventana al Mundo, las playas de Puerto Mocho, la Ciénaga de Mallorquín y el Gran Malecón del Río son algunos de los epicentros turísticos que los colombianos pueden visitar en Barranquilla. En Puerto Colombia tenemos las playas de Contra y Sabanilla, tenemos el Mercado Sazón, tenemos las playas de Miramar, tenemos el Muelle 1888. El Carnaval de Barranquilla, los festivales gastronómicos como el de la yuca en Malambo, el del chicharrón en Baranoa y el de la ciruela en Campeche son otras de las expresiones que generan atracción turística al reflejar la cultura y la tradición del Caribe colombiano. Festivales como el Pital de Megua, que en poco tiempo se hizo y llegó a más de 31.700 pasteles en esta versión, más de 600 empleos se generaron. Sus habitantes son los más beneficiados con todo el impulso social en la región, disfrutando junto con los turistas de los carnavales, centros turísticos y eventos culturales. El malecón, ese me encanta, es muy bonito, fresco, todo en él, me siento cómoda. Que tienen una ciudad que es agradable, todo el mundo es alegre, chévere, así como lo es el alcalde costeño, yo soy costeño también, y la gente es chévere, atienden y todo. El clima es bueno. Invitamos a todos los colombianos que nos vengan a visitar porque tenemos sitios espectaculares en Barranquilla. Tenemos las puertas abiertas para todos los colombianos. Las autoridades departamentales afirmaron que en todo el Atlántico han realizado inversiones superiores a los 7 billones de pesos en vías, infraestructura y otros proyectos con el fin de facilitar el desplazamiento de los visitantes por los corredores turísticos de este departamento. Y con esta buena noticia para todos los barranquilleros terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buena tarde.